Buenas noches, mis apreciados hermanos y amigos. Qué privilegio tan grande tengo de poder participar de este evangelio que el Señor desea traerles, desea darles. Vamos, hermanos, con la ayuda del Señor a Romanos capítulo 2, desde el versículo 3. Romanos capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pasemos al capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Capítulo 8, versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículos 1 y 2 del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por último, vamos a Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y la parte final del versículo 10 dice, estando reconciliados por medio de Cristo Jesús, seremos salvos por su vida. Hasta allí la lectura de estos versículos, esperando que el Señor me ayude para que pueda dar un corto mensaje y un sencillo mensaje de salvación, pensando en aquellos que nos están acompañando y aún no tienen la salvación asegurada, aún no saben qué les va a suceder después de ellos haber perecido, no se dan cuenta el peligro en el que están.
quisiera, hermanos, pensar y quisiera, amigo, pensar en algunas palabras que encuentro allí en Romanos capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, y vinculando estos pensamientos con las otras porciones que he leído, pensando en aquellos que aún están sin la salvación, que aún sobre ellos pesa el juicio de Dios. Y la primera palabra que yo puedo encontrar allí, dice el versículo 3 del capítulo 2 de Romano: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pensando en esta primera palabra, esta primera palabra, la palabra apariencia, el versículo 3 nos dice: y haces lo mismo. Y me lleva a pensar en algunas personas que tratan de juzgar a los demás o que juzgan a los demás teniendo una apariencia que no es la adecuada, o mejor, fingiendo lo que no son, colocándose una máscara en su rostro, teniendo una fachada, pero que no demuestran lo que verdaderamente son. Y me llama la atención esto que dice este versículo, porque ellos están juzgando a los demás. Ellos se sienten jueces para juzgar a los demás, para juzgar su actitud, para juzgar su vida, para juzgar lo que ellos hacen, sabiendo que secretamente o internamente ellos también lo están haciendo. Y me lleva esto a pensar en aquellos fariseos y aquellos escribas en el tiempo del Señor Jesucristo. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 3, hablando sobre aquellos que estaban sentados en la cátedra de Moisés, y les dice a las personas: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquellos escribas y fariseos tenían una vida que no agradaba a Dios, una vida que se sometía a las leyes, pero ellos no se sometían a las leyes. Una vida para juzgar a los demás, pero ellos no se juzgaban a sí mismos. Una vida religiosa, y qué peligroso es tener una vida religiosa que creer en Dios, pero están lejos de Dios. Creen hacer la voluntad de Dios, pero no andan de acuerdo a su voluntad. ¿Qué peligro encierra esto entonces? Esta apariencia es una falsedad, es un peligro, es un engaño para aquellas personas que están andando de esa manera. Pero también me llama la atención el versículo 3, que me habla sobre otra palabra, que es la advertencia. El Señor, sin lugar a dudas, conoce el corazón del hombre, conoce el corazón de la mujer, conoce el corazón de todas las personas. Conoce mi corazón y conoce tu corazón. Y el Señor está llamando a la persona a que entienda o que piense que no hay posibilidad, humanamente hablando. El hombre es incapaz de escapar del juicio de Dios, y Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y esto me lleva a pensar
y me lleva a recapacitar en lo que yo estoy haciendo y en lo que yo estoy viviendo. Dice, y piensas, recordando la pregunta que le hace en el versículo 3, y piensas que tú escaparás del juicio de Dios. Mi querido oyente, usted que está escuchando esta porción, ¿sabe que hay un juicio que viene? ¿Sabe que el Señor va a juzgar al mundo con justicia? ¿Sabe que sobre usted pesa la ira de Dios si aún usted no está en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario? ¿Sabe que usted puede irse a una condenación eterna? Pero también sabe usted que hoy usted tiene la oportunidad de venir al Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por sus pecados y mis pecados, y que Él desea darle vida eterna, sacarla o que usted escape del juicio de Dios. Hay una escapatoria y eso es lo bueno. Esa es la buena noticia, que hay un escape para el juicio de Dios. Pero pensando en que mi vida y lo que nosotros leímos en Romanos capítulo 3, versículo 9, pensando en mi condición delante de Dios, no puedo llegar a Dios por mis propias fuerzas. No puedo llegar a Dios por mi propia iniciativa. No puedo llegar a Dios con alguna obra que yo pueda hacer para agradarle a Él, y más aún para recibir la salvación que Él me quiere dar. No puedo hacerlo porque sencillamente yo y toda la humanidad estamos bajo pecado. Y el pecado nos ha apartado de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado ha hecho una división entre Dios y el hombre, entre usted y Dios. Pero Dios, siendo consciente y actuando en consistencia con aquel pecador, actuando con misericordia, Dios no quiere que el hombre sea condenado, sino que el hombre sea salvo. El hombre escape del juicio de Dios, pero Dios llama a usted y le dice, ¿piensas tú que escaparás del juicio de Dios? Pero ¿piensas tú si sigues haciendo lo que estás haciendo? Si sigues cometiendo los mismos pecados que estás cometiendo, si sigues actuando como la forma con la que estás actuando, si estás viviendo fuera de mí, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Piensas, oh hombre vano, con un corazón entenebrecido, con un envanecimiento en sus razonamientos, con la idolatría de por medio, con tantos pecados que has hecho? ¿Piensas tú que estando en esa condición puedes escapar del juicio de Dios? Y aún teniendo conocimiento de que estás pecando y sigues pecando y sigues en tu afán desenfrenado por el pecado, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Mi querido oyente, para que se ponga a pensar en aquel juicio de Dios, donde va a venir Dios con su ira, donde va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero hoy es la oportunidad que el Señor te quiere dar. Si todos estamos bajo pecado, si todos somos pecadores, si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, mira lo que te dice el versículo 4. Y el versículo 4 me lleva a pensar en la otra palabra, el arrepentimiento. Dice el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y quisiera pensar en aquellos
aquellas personas que aún no se han arrepentido, tratando de hacer cambios en su vida, tratando de cambiar para bien, pero que no han podido cambiar para salvación, porque la salvación no depende de mis obras. Si yo sigo siendo un pecador, si yo soy un pecador, mis obras van a llevar el pecado que yo tengo. Y el pecado, como me ha apartado de Dios, entonces mis obras, por buenas que sean, no van a llegar a Dios porque va a haber pecado de por medio. No van a justificarme delante de Dios porque hay pecado de por medio. De allí que me acuerdo lo que dice Juan el Bautista cuando mira al Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy te queremos presentar aquel Cordero de Dios que quita tu pecado. Aquel Cordero de Dios que vino a este mundo por el vil pecador, para entregar su vida en una cruz, para dar su vida allí en rescate por ti y por mí, para morir por nuestros pecados, para justificarnos delante de Dios y llevarnos al trono de la gracia. Hoy es el día de salvación para ti si aún no eres salvo y si aún piensas que tu vida la sigues viviendo bien, estando sin Cristo y estando sin Dios. Te recuerdo que esa no es la vida que Dios te quiere dar. La vida que el Señor te quiere dar es una vida con propósito, una vida lejos del pecado, una vida lejos de la vanidad de nuestras mentes, una vida con un corazón arrepentido, una vida que agrade a Dios y glorifique a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. El versículo 4 te habla y me habla sobre el arrepentimiento y me lleva a pensar en el día en que yo tomé la decisión por el Señor Jesucristo. Siendo un vil pecador como tú, haciendo cosas desagradables a los ojos, no solamente a los ojos de mi familia, no solamente había hecho doler el corazón de mi mamá y de mi papá y de todos mis hermanos por mi mal proceder. Yo había pecado no solamente contra ellos, yo había pecado contra Dios y eso es lo que tú tienes que ver, que todo lo que tú hagas, así sea bueno, pero sin Cristo, es un atentado contra Dios. Tus pecados no te permiten llegar a Dios. Pero hoy es el día de arrepentimiento, el día de un cambio, el día en el que tú puedes entregar tu vida a Cristo Jesús, arrepentirte de todo lo malo que estás haciendo y glorificar al Dios de la salvación. He allí que tienes la oportunidad y si has escuchado esta palabra, si te han dicho que te tienes que arrepentir, pero si tú no te has arrepentido aún, es el tiempo de que tomes conciencia de eso, de que puedas mirar que hay una eternidad y esa eternidad sin Cristo será una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. En esa eternidad fuiste juzgado según tus obras para condenación. No fuiste juzgado según tu fe, porque no pusiste fe en aquel que murió en la cruz del Calvario, ni te arrepentiste de aquello que tú hiciste mal. Dios dándote la oportunidad, si esta es la primera vez que escuchas, arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Cristo, y Él sin lugar a dudas te perdonará los pecados y te dará vida eterna en Cristo Jesús. Pero este versículo 4 me muestra algunas cualidades que tiene Dios, algunas cualidades que
muestra el Señor para que tú mires que Él se interesa por ti, para que tú te des cuenta que Él está dando o haciendo las cosas para que tú puedas arrepentirte y ser salvo, escapar del juicio de Dios. La primera cosa que yo miro allí me habla de menosprecio. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y el menosprecio o la palabra menospreciar es considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. Y eso es lo que hacemos cuando estamos sin Cristo. El valor que tiene Cristo o que tiene Dios en la vida del inconverso es cero. No hay ningún valor, no lo estamos apreciando, no lo tenemos o no le prestamos atención, lo tenemos en muy poco o en nada. Y por eso la vida del inconverso es una vida llena de pecado. Puede vivir bien humanamente, pero puede vivir mal espiritualmente. Y la vida del inconverso no es nada en comparación con la vida del creyente. O si no, pregúntenle a cualquier creyente que fue un inconverso en su vida pasada, si deseara volver a su vida anterior. No lo haría. De ninguna manera lo haría, porque es muchísimo mejor estar en esta vida con Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, después de mi partida es muchísimo mejor estar con Cristo. Así es que la invitación que hace el Señor es de que tú mires, no menosprecies, no pongas o no des un mínimo valor o no le des valor a lo que el Señor hace por ti. Su benignidad. La palabra benignidad me lleva a pensar en lo que Dios está haciendo para el bien. Y esto me lleva a contemplar lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. El anhelo de Dios, la voluntad de Dios es de que el hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Dios tratando de llevarte a la vida eterna, darte salvación, utiliza todos los medios, todos los recursos, pero el hombre, como tiene su necio corazón entenebrecido, no quiere dejar su vida para tener la vida de Cristo. Su paciencia. El versículo 4 me habla de paciencia también. Esa espera que tiene Dios para conmigo, esperando pacientemente que yo pueda proceder al arrepentimiento. Y me lleva a pensar lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi querido amigo, el Señor ha sido muy paciente para contigo. Te tiene vivo hasta el día de hoy y te está mostrando el medio que Él ha dado para la salvación, para que escapes del juicio de Dios, no teniendo nada en sí mismos, no siendo nada, sino viles y miserables pecadores, que lo único que nosotros merecemos es irnos a la condenación, pero el Señor en su infinita benignidad, en su paciencia y en su longanimidad, tiene su brazo extendido para dar salvación. Aférrate a Él hoy que tú tienes la vida y ven a Cristo Jesús, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de tus pecados y todos tus pecados serán perdonados por la sangre que Él derramó. Ahora, pensando en aquello, mirando lo que dice las Escrituras y lo que dice Salmo capítulo 145, versículo 8, clemente y misericordioso
es Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Y esa lentitud, por así decirlo, para la ira, es porque Él está dando tiempo, es porque Él está permitiendo a muchas personas y a ti que estás escuchando en esta noche, te está dando la oportunidad para que tú puedas venir a Cristo tal como estás, con todos tus pecados y postrarte delante de Dios y rendirte a Él. Ya no hay religión que valga. Ya mi vida quedó atrás, mi vida pasada. Ahora el Señor te está dando una nueva vida y esa nueva vida está en Cristo Jesús. Solamente en Él no hay otra oportunidad. Y pensando en los versículos 5 en adelante, me muestra a mí la actitud frente a la advertencia, la actitud frente a el arrepentimiento que el Señor me está pidiendo, la actitud frente a mi apariencia de vida. Y hoy debes tomar una decisión. Y el Señor dice en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Que no seas como aquellas personas que dice el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que escapes de la ira de Dios, que escapes del juicio de Dios, porque el juicio de Dios, sin lugar a dudas, va a venir sobre toda persona que no esté en Cristo Jesús. ¿Y por qué te digo sobre toda persona que no esté en Cristo Jesús? Si tú escuchaste bien la lectura que hice en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y mi otra pregunta es, además de las preguntas que te ha hecho el Señor aquí, es, ¿tú ya estás en Cristo Jesús? ¿Tú ya eres de Cristo Jesús? ¿Tu vida ya está en Cristo? ¿O aún tu vida te pertenece a ti y vives según la carne? Pero el ocuparse de la carne es muerte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué peligro que encierra esto? Si tú estás viviendo en la carne, satisfaciendo tus propios deseos, viviendo livianamente, liberadamente, tú estás viviendo para muerte. Pero la muerte física no es el fin de la existencia de la vida. Está la muerte eterna. Si tú mueres en esta condición lleno de tus pecados, te presentarás delante de Dios con todos tus pecados. Y el justo juicio de Dios vendrá sobre ti y la ira de Dios vendrá sobre ti. Ahora, ¿qué deseas tú hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Si en el versículo 24 de Romanos capítulo 3 dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el 23, pero el 24 te da una salida, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si tú has puesto tus ojos en el mundo, si tú has puesto tus ojos en tu propia vida, ahora el Señor te dice que pongas tus ojos en Cristo Jesús. ¿Por qué?
porque Él redimió con su sangre tu vida. Él fue el único que pudo pagar con su sangre mi vida y tu vida. ¿Para qué? Para justificarme gratuitamente delante de Dios, para darme una eterna salvación, no una eterna condenación, pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Y tú estás dentro del mundo y el mundo no le hace caso a Dios. Pero hoy hablo a tu corazón. Si tú aún estás envanecido en tus razonamientos, si aún tu necio corazón no te permite acercarte a Dios, hoy es el tiempo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy ven al Señor Jesucristo, así como estás con todos tus pecados, y entrega tu vida a Él. Escapa del juicio de Dios, porque con tus pecados no puedes hacer nada. Más bien, te irás a una eterna condenación si sigues actuando como lo estás haciendo. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, pero también el Señor en el capítulo 8 de Romanos, en el capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando en la condición de pecadores delante de Dios, siendo aún viles y miserables pecadores, estando destituidos de la gloria de Dios, siendo alejados de Él o estando en lejanía, Él vino a dar su vida por ti y por mí. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él, pensando que tú mereces algo bueno, la salvación de tu alma, dio la vida allí en la cruz. Y en la cruz puedo decir: consumado es. Toda la obra de redención del ser humano estaba completa. No hay nada que el hombre le pueda añadir o le pueda quitar. La salvación está allí. Hoy el Señor te muestra una salvación que es gratuita. No tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que pagar absolutamente nada. Alguien ya pagó por ti. Solamente lo que tienes que hacer es creer en aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y entregarle tu vida, arrepentirte de todo corazón, confesarle a Dios tus pecados, pero creer en aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por ti. Él desea darte vida eterna. Hay una escapatoria para el juicio de Dios y es el mismo Dios el que te está dando esa escapatoria. Hay una puerta, hay una salida y hoy te la está presentando. Ven hoy a Cristo. Él nos libra de la ira de Dios. A mí y a muchos de los que estamos conectados hoy, ya nos libró de la ira de Dios, ya nos libró del juicio de Dios, ya escapamos del juicio de Dios. ¿Y tú? ¿Qué dices tú? ¿Escaparás del juicio de Dios? Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en el que tú puedes mirar que el Señor ha colocado una puerta y debes entrar por esa puerta para tu salvación. Ven hoy a Cristo. Recuerda la pregunta que te hace el Señor. Recortando la pregunta, dice el versículo 3, ¿y piensas tú o piensas que tú escaparás del juicio de Dios?
Piénsalo muy bien. ¿Cómo escaparás del juicio de Dios? El Señor te ha dado la solución para escapar del juicio de Dios. Cristo Jesús, el que murió en la cruz, pero también el que resucitó de entre los muertos, el que está sentado a la diestra de Dios, Él no nos condenará, sino que nos dará una eterna salvación. La oportunidad la tienes hoy, está a tu alcance. Ven hoy a Cristo Jesús. Ven sin tardar. Ven, Él te está esperando. Que el Señor te ayude a tomar una sabia decisión el día de hoy. No la dejes para mañana. Hoy es el día de salvación para ti. Ven a Cristo Jesús urgentemente. Que el Señor te ayude.